Voces que forman parte de la noticia. A esta hora nos acompaña en el contacto telefónico el asambleísta nacional por Pachacutic, Ricardo Vanegas. Asambleísta, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la entrevista. ¿Cómo avanza a esta hora el proceso de juicio político al interior del Parlamento, asambleísta Vanegas? Está dentro de lo que señala la ley de la función legislativa. Es decir, las partes tienen que anunciar sus pruebas, ¿verdad? Que vence esto el día domingo. En esa línea, asambleísta Vanegas, usted ha identificado algunos errores de forma y también de fondo en torno al proceso. ¿Podría enumerar ahora a qué se refiere exactamente? Bueno, creo que uno de los grandes problemas que han tenido los acusadores es que ellos han estado jugando a la ruleta rusa, buscando cuál es la causal por la cual se adecua la responsabilidad política del presidente. Y han aterrizado con lo que la Corte les ha dicho que pueden hacer, que es la responsabilidad política en el contrato de Amazonas Tankers y Flopec por un presunto peculado. Pero las pruebas que adjuntaron en la demanda, tanto las testimoniales como las documentales, son escasas. Veo un caso muy complicado para los acusadores y con la limitación de que ellos no pueden adjuntar nuevas pruebas porque la ley no les permite. Sin embargo, más allá de ese análisis, Ricardo Vanegas es el asambleísta nacional por Pachacutic que nos acompaña ahora en el contacto telefónico. Le decía, asambleísta Vanegas, que más allá del análisis de forma y fondo, evidentemente la decisión está en el pleno y en los votos. ¿Qué ambiente se siente ahora mismo en la asamblea en torno a este punto? Eso es incierto todavía. Usted sabe que en la asamblea hay asambleístas que son viscerales y que aceptan decisiones de sus partidos sin entrar a analizar las pruebas y la fundamentación de si existe o no la responsabilidad. Pero hay otros que van a entrar a analizar si realmente hay responsabilidad o no. Y finalmente también hay denuncias ya, o al menos comentarios respecto a compra de conciencias, a vinculación del voto en función de intereses o prebendas. ¿Qué tan cierto es esto? Yo creo que hay quienes están acostumbrados a hacer esas cosas, ¿verdad? Son los que lanzan ese tipo de denuncias. Porque que yo sepa, no han presentado un caso concreto o una denuncia concreta, ¿verdad? Entonces yo puedo denunciar cualquier cosa, pero con documentos. Que muestren los documentos. Los documentos son los que finalmente podrían salvar al presidente en función de la defensa que puedan hacer sus abogados y también la que él mismo pueda hacer frente al Parlamento y llegar hasta ese punto. Y en el contrato de Flopec al menos se revelan, según la defensa del presidente, algunas inconsistencias. Usted que ha analizado el caso, ¿cuál es el punto clave en torno a esta contratación y al supuesto peculado que identifican los opositores? A ver, mire, nunca se ha hablado de peculado por parte de la Contraloría General del Estado. Y esto es fundamental, porque si la Contraloría no establece responsabilidades penales en un contrato, el peculado no existe. Lo que ha habido es un informe con responsabilidad civil y administrativa que ha analizado un periodo concreto que es de enero a diciembre del 2020, en el que señalan que Amazonas Tankers ha utilizado embarcaciones antiguas y por eso hay una pérdida de $6.100.000. Y lo que se pide es que se haga una renegociación de las cláusulas de ese contrato. Si hubiera un peculado, que no lo hay, eso es en el año 2020, hasta diciembre del 2020. Y el presidente de la República entró en funciones en mayo del 2021. En este país, nadie puede ser responsable de un delito que no ha cometido. Por eso digo que es muy débil. Y además lo que ellos están diciendo es que el presidente, sabiendo que el almirante Estupiñán había declarado terminado unilateralmente el contrato, el presidente dio la disposición para removerlo como gerente de Flopec. La remoción del almirante vino el día 9 de marzo. Y la carta que envía el almirante ya es el 22 de marzo. Y en la carta
él dice que él ha declarado terminado unilateralmente el contrato. Lo que él no dice es que él revocó esa terminación, no porque él quiso, sino porque el Procurador General del Estado el día 4 de febrero le manda una comunicación indicándole que él no puede dar ninguna opinión sobre esa terminación porque hay una observación de la Contraloría. Y por eso él revoca el 4 de febrero. O sea, en eso no tuvo nada que ver el presidente de la República. Y ese documento al que me refiero no ha sido pues presentado por los acusadores. Todo ha sido oculto, pero las cosas van saliendo. Así que lo que tiene que demostrar el presidente, mejor dicho, los acusadores tienen que demostrar que el presidente tuvo reuniones o relación con el almirante Estupiñán y que recibió disposiciones para que haga o deje de hacer algo. Y eso no va a poder ser porque el almirante ni siquiera lo conoce personalmente al presidente. ¿Encuentra usted, asambleísta Vanegas, en medio de toda esta polémica, algún error en la actuación del gobierno? Bueno, pero a ver, si el gobierno tuvo algo que ver en esto fue que el señor Rosero, que reemplazó al almirante Estupiñán, aplicó las recomendaciones de la Contraloría, y una empresa que facturaba $500 millones al año durante los últimos 11 años, el año 2022 facturó $980 millones, $420 millones más que el año anterior, y dejó en caja $180 millones que nunca ha habido eso, porque siempre la utilidad no ha pasado de $13 millones durante los últimos 11 años. ¿Cuál es el desacierto ahí? ¿Cómo puede haber un perjuicio para el Estado ahí? Queremos agradecer la participación de Ricardo Vanegas, asambleísta nacional por Pachacutic, hablando hoy en los micrófonos de Así Amaneció sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso, cuál es la situación ahora mismo en el Parlamento Nacional y qué es lo que se prevé en los siguientes días, y sobre todo lo que él llama errores de forma y también de fondo en torno a la sustantación del juicio político al primer mandatario. Son las 8 de la mañana y 17 minutos.